Para el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Aragua es un gusto recibirlos nuevamente en nuestro podcast. Estamos hoy emitiendo el cuarto episodio de Voces en Perspectiva y es un gusto para nosotros compartir. Carmen Cermeño, como siempre, nos acompaña para tener hoy una conversación bien interesante. En el mes de la salud mental vamos a tener hoy con nosotros al doctor Félix Torres. Carmen se va a encargar de presentarlo porque qué importante es la salud mental en nuestros periodistas, en los comunicadores sociales, en este entorno país en el que vivimos. Bueno, Angeli, feliz de estar contigo en este cuarto episodio. Sí, como lo mencionabas, bueno, nos pareció bastante oportuno tratar este tema y bueno, me permito presentar a nuestro invitado. Él es el doctor Félix Torres, licenciado en Psicología, mención clínica, especialista en atención a personas con discapacidad, intérprete de lengua de señas con maestría en educación, mención educación superior y un doctorado en ecología del desarrollo humano. ¿Cómo es eso? Ecología del desarrollo humano. Sí, bien interesante, en el sentido de que los seres humanos hacemos parte integral del funcionamiento de nuestro planeta. Esa es la base del tema de la ecología, ¿no? Uno usualmente relaciona la ecología con reciclaje, pero en realidad la ecología tiene que ver con desarrollo, con el hecho de que todos podamos desarrollarnos de forma integral e interrelacionada con otros. ¿Sabes? Esta visión distante de que están la naturaleza y los seres humanos, ¿no? Los seres humanos hacemos parte de todo esto y nuestro desarrollo también hace parte del desarrollo global del planeta. Cuando tenemos esto como base, entendemos que ese desarrollo también debe ser ecológico, es decir, también debe relacionarse de forma amable con el resto de la especie y con el resto de las especies. Nuestro desarrollo ecológico o la forma ecológica en la que nos desarrollamos como especie incluye, por supuesto, el desarrollo o el control de nuestras emociones, de lo que recibimos del medio externo, de cómo tratamos eso que recibimos. Y bueno, es un poco lo que estamos haciendo hoy. Sí, justamente vamos a hablar un poco sobre la ecología de las emociones para los comunicadores sociales y para los periodistas. Una profesión, Félix, que latinoamericanamente pudiéramos decir, es siempre interesante ver cómo el periodista se ve inmerso, ¿no? En todas estos contextos que vivimos, país y latinoamericanamente. No solamente vamos a focalizarlo a Venezuela. El periodista latinoamericano es pasional, es entregado, se sumerge con las personas, se sumerge con las crisis. Y eso de alguna manera revierte en lo que es la salud mental. Cuéntanos a Carmen y a mí, ¿has tenido periodistas en consulta? Sí. No tienes tensión, no los dices después. No, para nada. El periodista va a consulta. Sí. Con una persona. Sí, claro, como cualquier otra persona, con cualquier otra ocupación. Y sabes que es bien interesante que aunque lo planteas así como que el periodista va a consulta, pero no es frecuente que sea su trabajo su motivo de consulta. Okay. Y eso es algo que creo que es muy positivo porque nos lo encasillamos en la visión de que existes como periodista y aparte como ser humano, ¿no? O sea, eres una persona que tiene este trabajo y hace parte de su todo. Entonces, asisten a consulta por los motivos por los que asistiría cualquier persona. Por la misma ansiedad, por la misma depresión, por los mismos temas que puedan angustiar a otros, pero sí es importante hacer notar que les cuesta hacerlo, no es algo que hagan todos. Feliz, que pudiera ser que el motivo de consulta es como el de cualquier otra persona, pero el hecho de ser periodista está fuertemente influenciado en esos motivos de consulta. Lo que pasa es que quizás también nos da pena. Sí, algo que he encontrado que es muy común es que tienen la visión de que por ahí sí entra la parte laboral y la parte de la vocación, que por ser periodistas parece que tuvieran que enfrentar las cosas sin ayuda o como que verlo de esta forma. Tienen tanta presión dada por otras cosas que llega un punto en el que entienden que la forma de enfrentar sus propias presiones es como lo hacen en el trabajo. Bueno, yo solo tengo que enfrentar todo esto, tengo que hacer mis cosas. Les cuesta hablar, es curioso, ¿no? Tanto que les gusta hablar, pero les cuesta. Y cuando finalmente lo hacen, es como un despertar, darse cuenta de todo lo que hubieran podido resolver con solo buscar apoyo antes. Insisto, no necesariamente con el tema laboral, pero sí es necesario hacerlo porque
como te dije, en la mayoría de los casos, quienes asisten allí lo hacen de forma muy tardía. En el caso de los periodistas, insisto, son un gremio que ha aprendido a ser tan fuerte y además creo que es una exigencia vocacional que tienen que tener un nivel de autonomía tan tremendo que asumen que la última instancia es apoyarse en alguien más. Cuando no, o sea, dense el permiso de buscar ayuda antes de que sea demasiado tarde. Y hay algo en lo que seguro Carmen va a estar de acuerdo conmigo, y es que el periodista le cuesta mucho no llevarse el trabajo para la casa, porque está diariamente sumergido en situaciones que lo tocan humanamente. Y al llegar a casa y también tener mi propia situación doméstica, humana, es difícil separar un contexto del otro. Le puede pasar también a los psicólogos, ¿no? Claro. A lo largo del día, las consultas, recibes información de problemas que tienen otros. El periodista también está recibiendo todos los días, permanentemente, los problemas que tienen otros. Dirán, bueno, pero es que la profesión es problemática. No, es que es altamente humana, tiene mucho roce, y en el ejercicio Carmen y yo nos hemos encontrado con cosas que son duras. Y llegar a casa y dejarlo cuesta. Claro, pero es que es natural, o sea, si tú estás cubriendo, qué sé yo, un incendio y entonces sale la señora llorando, que bueno, que se le quemó el niño, que se lo llevaron porque tiene quemaduras de no sé qué grado. Entonces, bueno, tú te vas a tu casa y llegas y tú eres mamá. O sea, llegas y ves a tus hijas y dices, ver, o sea, entiendo a esta señora, yo sé cómo se siente. Y claro, no pudiste llorar en cámara, pero estoy seguro que sí lloraste en tu casa cuando llegaste y viste a las hijas. Y no te creas, muchos periodistas hoy día se están permitiendo el llorar en cámara. Y es tan interesante y bonito que el resto de la sociedad lo ha validado. Y hemos visto reels o en redes sociales, periodistas se quiebra en determinada entrevista por X situación. Entonces, ya estamos viendo que somos humanos y que la salud mental está definitivamente Claro. Y ahí, presente. y ahí entra esta parte de también, digamos, emocional de la visión ética del trabajo, porque una cosa que permite la ética es la comprensión de que lo que es bueno no necesariamente es correcto y lo que es correcto no necesariamente es bueno. Entonces, con esta visión puedes entender que hay cosas que quizá para una circunstancia parecen ser la forma correcta de atender la situación, de conducirte dentro de esas circunstancias, pero hay otra en la que no necesariamente sea correcto, aunque sea lo que parece bueno. Entonces, el que puedan permitirse eso y también desde la emoción poder reconocer también qué sensación te genera esto, si efectivamente consideras que estás en capacidad de enfrentar esta situación o no, desde el rol que te corresponde, en el caso del ámbito laboral, pues está bien, permítetelo. Pero, y si no, también ese reconocimiento de las limitaciones, esa modestia de decir es algo que no me puedo permitir, está bien. Porque, ok, pudiéramos tener una visión muy positiva. Las barreras son para superarlas. Sí, pero hay barreras que la capacidad operativa no te permite superar, ¿no? O que por el bienestar personal y el de la familia, algunos decidirán limitarse en algunos aspectos, ¿no? Es así. Sí, ese tema que tú hablabas se enfoca principalmente en la empatía, ¿no? El ejemplo de que tú ponías, y lo hablamos en el tercer episodio, de que es muy difícil, prácticamente imposible que una noticia no te afecte o tú no la relaciones con tu entorno. Angeli decía de que, claro, uno le cuesta mucho dejar el trabajo en la casa porque además constante, o sea, tu trabajo te exige una actualización constante y uno siempre está pendiente del tema de las noticias, si estás en tu casa haciendo cosas, pero también hay una gran responsabilidad que viene cargada, no es la palabra, porque es una palabra muy fuerte, pero es una... Como hay una, endosada. sí, endosada. Hay una responsabilidad muy importante de que el periodista debe saberlo todo o debe saberlo primero que todo el mundo. No es como mucho. Y si consideras que es mucho, ¿cómo podemos soltar un poquito esa carga? Porque uno es humano también. A veces uno también necesita desconectarse, cosa que tal vez no se relaciona mucho con nuestra profesión, que llega un momento en que uno dice, necesito descansar del teléfono, necesito descansar de noticias negativas, necesito ver algo que me entretenga, que me relaje. ¿Cómo se puede soltar un poco esa carta? Sí, sabes que me estás contando esto
Y me viene a la mente un caso acerca del que leí muchísimo en algún momento, que es cuando fue el tema del asesinato de Kennedy. Resulta que él estaba en una actividad que ciertamente era una actividad política, era una caravana, tal, pero era algo que no tenía mucha relevancia noticiosa realmente para el momento. Así que quienes cubrían ese momento el paso de la caravana eran algo así como los periodistas novatos, los medios mandaron así como a alguien nada más para que tomara la foto, no sé. Y bueno, tremenda notición que surgió de la cosa, ¿no? Y había un periodista que dice que él estaba allí, o sea, ni siquiera estaba en su rol, en el ejercicio de sus funciones, sino que estaba de visita y decidió ir y ver la caravana, vio todo lo que pasó, bueno, lo mismo que vio todo el mundo. Y recuerdo que este hombre cuenta que él lo primero que hizo fue ponerse la mano en el bolsillo y entonces tenía una libretita pequeña, pero no tenía con qué escribir. Entonces había un niño que tenía un lápiz de feria de estos gigantescos, de esos que son gruesos, y se lo pidió y se sentó en la acera y dijo, tengo que escribir acerca de esto, bueno, lo que exigía el periodismo en la época, ¿no? Entonces dice que cuando se sentó a escribir dijo, ¿y qué rayos voy a escribir? O sea, no sé absolutamente nada de lo que pasó. Pero Lo mismo que vio todo el mundo fue lo que vio. O sea, ¿qué voy a informar? Esto que tú dices, ¿no? La responsabilidad de tengo que ser el que sé qué pasa. Exacto. Y darse cuenta que no lo sabía y que lo único que podía hacer, y de hecho fue lo que hizo, porque fue la primera persona en pantalla en hablar, porque curiosamente otros que estaban allí, que tenían como digamos los que estaban cubriendo la nota, pues no sé por qué razón no podían salir en vivo a decir eso, motivos legales, qué sé yo. Y él era el que podía salir y lo que dijo fue eso, o sea, no sabemos qué pasó. Enfrentar eso de tener que reconocer que no sabes qué pasa, a pesar de que tu profesión prácticamente es investigar qué es lo que está pasando, te enfrenta, por supuesto, a ese dilema de la capacidad que tienes a nivel operativo, pero a veces cuesta sacarlo del nivel operativo. O sea, a veces cuesta desprenderse de la visión en la que, sabes, no estás trabajando ahorita. Tú estás en tu casa cocinando y no está mal. y llega una vecina y te pregunta tal cosa y tú no estás enterada de lo que está pasando. Pero te sientes mal por no estar enterado. Claro, Empezando. claro. Porque ¿Qué clase de periodista Siempre que le estás faltando a tu profesión. tal cual, te cuesta reconocerte a ti misma en tu rol de ciudadano a pie en el que, No. bueno, sabes, no estoy trabajando en este momento, no, estoy totalmente desconectada de esto. Y insisto, no está mal, como tú lo decías, no está mal que no sepas quién se ha cargado con esa responsabilidad, probablemente ustedes mismos, que están en esa visión de que, y es lógico, porque, a ver, es cierto, no todo el que ejerce una labor la ejerce desde la vocación, pero quienes se enfrentan a este dilema suelen ser quienes la ejercen desde la vocación y a quienes sí les angustia no saber, a quien sí le preocupa entender qué está pasando allí. Allí una muy buena amiga que es periodista y es muy, muy periodista. Y pasa que puede pasar algo tan sencillo como que, bueno, en un paseo, en una cosa, llegamos y estamos literal, estamos comiendo en un restaurante. Y llega alguien y saluda y el mesero en algún momento dice, no, sí, porque sabes que el señor es el dueño del restaurante. Y ella, tal cual, o sea, se puede acercar un momentico. ¿Y desde cuándo está usted aquí? O sea, pero está casado, siempre ha sido restaurante. Y uno le dice, Siempre queremos saber un poquito más. estamos comiendo, o sea, estamos de vacaciones. Dice, pero es que es interesante porque no sé qué. Y le sale tan natural, es algo vocacional, ¿no? Es algo que sentí. Culpable totalmente, conversar con la gente. Pero ¿sabes algo, Carmen? Es algo que está en nosotros y con el paso del tiempo y a lo mejor el manejo inadecuado de las emociones, ahora ese algo que está en nosotros en algún momento se puede volver contra nosotros. ¿En qué momento, Félix, o cuáles son aquellas señales o signos de alarma que como periodistas y comunicadores sociales dentro del ejercicio podemos identificar que estamos siendo víctimas de burnout o estamos siendo víctimas de un espacio de que nuestra salud mental, un estrés laboral, en un espacio en donde nuestra salud mental está llegando al rojo y cierto? Sí, hay una diferencia entre ese aspecto vocacional, entre la búsqueda natural y vocacional de la información, porque te cuentan algo y tú inmediatamente empiezas a preguntar qué, por qué, cuándo, quién, ¿no?
Nos encantan esas preguntas, ¿verdad? La primera es ¿quién dijo eso? Cuando escucho la noticia, ¿yo quién lo dijo? ¿De dónde salió eso? Ok. Entonces, cuando eso pasa, tú puedes decir, está bien, entiendo que esta es la forma en la que aprendí a funcionar. Pero cuando vas más allá de eso y eso se convierte en la única forma en la que empiezas a funcionar, ahí tenemos una gran alarma, ¿no? Ahí tenemos esa dificultad porque, y te voy a poner un ejemplo que puede parecer muy jocoso, pero que las invito a reflexionar acerca de esto. Cuando esas mismas preguntas se van a tus conversaciones cotidianas, Ok. sí, ¿sabes? Somos culpables. Ustedes tienen amigas y sus amigas llegan y le cuentan, mira, Se está volviendo un poco personal. vi a fulana y estaba maquillada espectacular, esa iba para algún sitio. Entonces, a ver, es natural que, ¿y dónde la viste, no? Pero ya cuando esto se convierte en una intriga y empiezas a buscar, siendo un poco exagerados, ¿no? Empezamos a hacer como conspiranoides y decir, esto tiene que tener alguna razón de ser, vamos a buscarlo, vamos a investigarlo. Más el peso del desconocimiento, mira, es realmente necesario para este aspecto, ¿no? Otra cosa, y muy propio de lo que tú decías de la región, muy de Latinoamérica. Es cierto, los latinoamericanos somos gente como muy notoriamente apasionada, pero esto también se confabula con el tema de cómo funcionan digamos, a nivel socioantropológico, el rol del periodista en la región. ¿Por qué? Porque es ineludible. Tú hablas de un periodista y piensas en algún punto en el tema político. Y ese periodista tiene que ser investigador, a juro, o sea, es la visión que todos tenemos, tiene que ser un investigador, La información. tiene que ser, Obligatoriedad. como decimos en Venezuela, una persona que sea arrestiado, que se le enfrente a todo el mundo. Y entonces la gente empieza como a depositar esa responsabilidad en ustedes. Y qué mal es, y ahí tenemos otra alarma, cuando eres tú quien empieza a reconocer, como si fuera cierto, que esa responsabilidad es tuya. Entonces, esa pérdida es del rol que realmente te corresponde como una persona que está allí, que ciertamente investiga, pero que también informa, y se convierte en la persona que casi que es responsable de lo que está pasando, y que se siente responsable de eso, pues allí tenemos parte del problema. ¿Por qué? Porque esta es una persona que ahora empieza a dejar de funcionar en ámbitos sociales regulares. Deja de funcionar con sus amigos como amigos. Y entonces siempre trae a colación el tema del trabajo, y no porque sea, mira, me pasó tal cosa en el trabajo, sino que, mira, sabes que esto me tiene mal, estoy pensando sobre esto, estoy buscando sobre esto. Entonces tú dices, todo gira en torno a eso, y en qué momento disfrutas de tu familia, en qué momento disfrutas de tu tiempo libre, ¿no? O sea, eso también hay que verlo. El otro tema, otra alarma importante y que no solo le pasa a los periodistas, es una situación común en cualquier persona que empiece a ver afectadas sus funciones, es la vida instintiva. En psicología hablamos de vida instintiva de 3 aspectos: vida sexual, sueño y alimentación. Cuando esas cosas se ven afectadas, obviamente tenemos una afectación a nivel psíquico, pero la gente no suele verlo. Caramba, Félix, eso me hace ver que desde que somos unos pasantes tenemos problemas, porque comemos a la hora que podemos, dormimos a la hora que a lo mejor se nos permite. Y el tema relacional, bueno, ya será para cada quien, pero también Sí, pero también se ve afectado. instaurado como algo. Quizá tú no lo dices, quizá no lo reconoces porque no tienes media estadística, pero quienes trabajamos del lado de la salud mental, te digo, sí, efectivamente sí es así. ¿Por qué? Porque a nivel relacional, pues empieza un deterioro tremendo de las relaciones. Yo siempre los invito a pensar en sus colegas y pensar en cuántos de sus colegas tienen relaciones de pareja estables de más de 5 años de duración. Qué interesante pregunta, Félix, no lo había pensado. ¿Y de dónde surge esto, no? Entonces, bueno, es muy posible que esté relacionado con el tema del trabajo, del estrés laboral. Estamos tóxicos. Ustedes conversan y yo estoy haciendo esa relación en mi cabeza y que ¿cuántos años llevan? Sí, que. Oye, sí, como que tiene, ya sabes el qué, quién dura eso en ti o funciona. Y me encanta, a mí me encanta cuando uno aprende algo nuevo, porque tú has utilizado mucho esa palabra de empiezas a funcionar así, estás funcionando de esta forma. Sí, el funcionamiento. ¿Cuáles son las consecuencias de ese mal funcionamiento que entonces le estamos dando a nuestra profesión? O sea, ese no separar, porque las noticias, hay noticias muy buenas, pero la mayoría de las noticias, y en un país tan complejo como este,
te golpean duro porque además afecta tu cotidianidad. O sea, ¿cuáles son las consecuencias del no saber separar y el no manejar esas emociones para nosotros los periodistas? Claro, no es que sea exclusivo para los periodistas, Claro. ¿bien? Pero evidentemente es el aspecto o la parte de la sociedad que estamos trabajando en este momento. Cualquier situación que afecte tu funcionamiento ya de por sí es una situación negativa. Dices, bueno, pero lo puede afectar de forma positiva. Depende. ¿Por qué? Porque si tú tienes una rutina, una forma saludable de funcionar y esto se ve alterado y es una alteración no circunstancial, o sea, no puedo decir que, hablando del tema de la alimentación, por ejemplo, mira, es que hoy comí tardísimo porque pasé todo el día en la calle y tal. Ok, entiendo que hay una circunstancia. Mañana me pasa lo mismo. Ok, la circunstancia. Pero cuando tú dices, no tengo hábitos de alimentación saludable, eh, y no me parece un problema, porque esa es la otra, ¿no? No me parece un problema, pero No hacer actividad física, no es no hacer a mí no me gusta eso y yo y, lo y- necesito. y listo. Entonces ahí entramos en el tema de qué es realmente más importante para ti. O sea, porque velo de esta forma, para tú poder seguir haciendo lo que tanto te gusta, ejerciendo tu profesión, mínimamente tienes que estar vivo, ¿no? Entonces, para eso tienes que cuidarte. Eh, ¿Y qué es lo que realmente, en dónde estás invirtiendo realmente? ¿En dónde estás invirtiendo tu tiempo? ¿En dónde estás invirtiendo ese cuidado? Si lo inviertes en ti, está bien, pero te pesa hacerlo. O sea, te parece que está mal dedicarte un poquito de tiempo porque lo ideal sería que yo esté. Bueno, vamos a ver las circunstancias, vamos a ver cómo estás funcionando. El funcionamiento siempre va a ser un indicador muy importante, ya sea porque mantenemos funciones, porque exacerbamos las funciones o porque disminuyen las funciones. Lo ideal sería mantener funciones en el orden de lo regular, dentro de lo que para ti es normal. No puedo plantearte, tienes que desayunar a las 7 de la mañana, comer a las 12 del mediodía. No, no. Es posible que, no sé, tú te levantas tarde, trabajas en un medio en el que haces guardias en las noches y bueno, tu funcionamiento es distinto porque tú te acostaste a las 6 de la mañana y no te voy a decir que desayunes a las 7, o sea, la hora que te pares, todo esto. Pero cuando cuando tú evalúas esto, reconoces que esto no es lo común. O sea, tú dices, claro, me pasa porque estoy trabajando así, de esta forma. Me pasa porque estoy cubriendo tal evento. Me pasa porque estoy preocupada por esto. Pero cuando eso deja de ser una circunstancia y se convierte en tu forma regular de funcionar, mm, realmente es un funcionamiento sano. Ahí es donde entra la pregunta. Además, cuando dejas que todas estas situaciones permeen emocionalmente de forma negativa y entonces ahora vives con esta carga ansiosa constante que quizás es necesaria en ciertas circunstancias, porque la ansiedad no es mala, la ansiedad está allí precisamente para generar bienestar. ¿Por qué? Porque si a ti te pasa algo que exige una respuesta inmediata, que exige que tú tengas que movilizarte para atender una situación, ahí va a estar la ansiedad. Ahí vas a necesitar todo ese cambio físico y emocional que requieres para dar atención a algo. Respondes a través de esa ansiedad que te adapta a la situación. ¿Cuándo se convierte en algo negativo? Cuando se sostiene en el tiempo y parece no haber nada. Y de hecho la gente lo dice, lo socializa. Mira, estoy así y no sé por qué. O sea, desde tal fecha, quedé con esta cosa que ahora estoy pendiente de todo, estoy alterada, Estamos desregulados. Sí, totalmente. Eso bioquímicamente. Claro, claro. Es que en principio esa desregularización viene desde la perspectiva orgánica, porque es donde se da la alteración que se sostiene en el tiempo. Entonces, insisto, cuando ves todo esto, ahí es donde tenemos esa falta o esa falla en el funcionamiento regular. ¿Cómo pudiéramos manejar la incertidumbre del día a día? Obviamente este es un podcast que lo ven principalmente en periodistas y tú lo has dicho en varias ocasiones, esto no es algo propiamente del círculo o el entorno laboral del comunicador social. Pero en vista que nos parece que somos muy malos priorizándonos, no sé si esto tiene que ver con la empatía, pero nos priorizamos, no nos priorizamos. Primero colocamos tengo que terminar la nota antes, me quedé pensando en la familia que tiene esta situación en determinada comunidad o en la situación económica, cómo están haciendo las familias para llevar el alimento a sus casas, cómo puedo de alguna manera hacer algún trabajo y no nos priorizamos. Ponemos siempre al otro por encima de nosotros. ¿Cuáles son las estrategias de afrontamiento para lidiar con eso? Que
entendamos que no somos egoístas por priorizarnos o por aprender a priorizarnos, porque pasa por ahí. El periodista es empático de naturaleza, o eso al menos es lo que se espera. Importante eso, ¿no? Es lo que se espera. Y a lo mejor en ese discurso es en el que nos estacionamos para no priorizar. ¿Cómo entender, como seres humanos periodistas, que no es egoísmo priorizar? Sí, y es curioso porque es algo que les enseñan, ¿sabes? El tema es más, aquí mismo en este podcast, lo que pasó momentos antes de que se encendieran las cámaras. ¿Qué sucede? Estaba la conversación previa, ustedes arreglando todo y bueno, el invitado, ¿qué pasa? ¿Qué se siente tal? Yo no sé si ustedes están tan acostumbradas a eso, pero les cuesta ya ver la dinámica. Ay, siento miedo. Les cuesta ver esa dinámica en la que pasa exactamente lo que le dijiste, ¿no? Hay una prioridad dada sobre el tema, sobre la persona que estaban a entrevistar, sobre la persona que está viviendo la cosa, y ustedes llegan a un punto así como que, mira, sí, mira que te falta tal cosa del maquillaje. No, vamos a dar al aire porque es que tiene que irse. Sí. Y yo, bueno, eso es algo que ustedes han aprendido con el paso del Sí, tiempo. porque hay un sentido de urgencia. O sea, es que la noticia, el programa, la nota, El no puede, compromiso. exactamente, el compromiso no puede esperar. No importa que tal vez yo no me sienta bien físicamente, mentalmente, o que tenga una situación personal que exige mi atención, no, porque primero está el deber. Claro, sí. De hecho, recuerdo una frase que la escuché de niño y me hizo mucho ruido. Hablo ni sabía yo que iba a estudiar psicología alguna vez en la vida. Recuerdo que fue algo sorprendente porque yo estaba viendo televisión y estaban conmemorando el no sé cuánto aniversario de la tragedia de Tacova, de cuando explotaron los Que fallecen. fallecieron varios periodistas. Recuerdo claramente uno de los periodistas parado en uno de los espacios en donde hubo la tragedia y el hombre decía, bueno, aquí en este punto es donde estaba parada la móvil de no recuerdo qué canal de televisión y dijo, donde fulano de tal que era camarógrafo, fulano de tal que era el de la microondas y fulano de tal que era el periodista que estaba aquí, murieron en el cumplimiento del deber. Y yo vi la broma así de niño y dije, o sea, que ellos tuvieron que morirse para que todos supieran que estaba pasando tal cosa, ¿no? Ven sus caras. O sea, claro, o sea, La afirmación de que eso está bien. Periodista. sí, claro. Eso completamente claro. Y yo puedo morir o quizás tengo que morir para que el resto del mundo sepa lo que está pasando. Lo que está pasando. Es- Claro, Es una realidad. porque perdemos ese sentido, o pierden ese sentido de prioridad en el que hace rato se los dije, es tan básico como el hecho de que para poder seguir ejerciendo, haciendo lo que haces, mínimamente tienes que estar vivo. Entonces, ese tema del autocuidado va más allá del simplemente, bueno, me cuido para verme bien, para estar saludable, ¿no? Entiende que te puedes estar poniendo en una situación peligrosa. Y cuando esto pasa, a veces se escudan tras la decir, bueno, yo no me permito la autocensura. No te permites la autocensura o lo que no te estás permitiendo es mirar hacia adentro y cuidarte de ti mismo. ¿Bien? Mira, y esto le va a llegar definitivamente a muchos colegas que nos ha tocado la cobertura de noticias en un entorno convulsionado como el que todos sabemos ha tenido Venezuela durante los últimos años sin caer en ningún tipo de espacio o panorama que tenga que ver con la parte política. Claro, Una realidad. Es que lo que te decía de... El punto es que nosotros podíamos ver que estaba la situación prendida, vamos a decirle así, y tú ibas para allá. Y a lo mejor estabas con tu familia y te decían, no, pero no, ya vas, yo soy periodista y yo tengo que estar. Y no nos priorizábamos y no veíamos ese punto crítico que tú has dejado muy claro, que para ejercer nuestra labor tenemos que estar Y que te acuerdos. y que te engañas a ti mismo porque tú sabes que hay un nivel de peligro muy fuerte, pero tú haces tus propias estadísticas y tú dices, Yo puedo. no vale, no, yo sí puedo salir airoso de eso, no es tan feo así, o sea, es de verdad. Claro. Entonces, ese reconocimiento de lo que sí puedes hacer, lo que les decía hace un rato, la barrera está para superarla, depende de la capacidad operativa que tengas, ¿no? O sea, no estoy diciendo con esto, ojo, no estoy diciendo que esté mal que ustedes quieran acercarse a la fuente de la noticia, tal, porque, ojo, quizá uno puede hablar de la noticia o de la fuente de política, pero en realidad no es la única fuente que te somete a una situación de peligro. O sea,
Tú estás cubriendo una nota, una cosa, un desastre natural, pues tú tienes que respetar lo que las autoridades te dicen. Los desastres naturales son y mueven increíblemente la fibra del periodista. Si quieres estar allí, porque si hay alguien que te necesita, ¿cómo no voy a estar yo allí? Carmen le han tenido la oportunidad, al igual que yo, de estar en situaciones de desastres naturales. Qué curioso que lo muestran como una oportunidad. Y porque es la oportunidad que tengo de Porque es ayudar lo a que alguien. uno siente. Particularmente yo tuve la oportunidad días después de que ocurrió lo de las tejerías. Y wow, por supuesto que te impacta las imágenes, el, el olor en particular, porque está oliendo a muerta. Pero había personas que todavía estaban allí, que necesitaban ayuda y te ven a ti, tú dices, este es mi vehículo para yo expresar que me está faltando esto, que me está faltando lo otro, que necesitamos más ayuda, que los alimentos no son suficientes, necesitamos más. O sea, es un compromiso, oye, es un compromiso grande. Y en ocasiones no puedes dormir esperando que amanezca para regresar al lugar, para continuar ayudando, porque esta persona está esperando que yo llegue para yo ser su vehículo, para yo ser su canal, como dice Carla. Claro. Y ahí es donde entra lo que les decía. Una cosa es la circunstancia, o sea, pasó esto, es lo que está pasando, es lo que estoy atendiendo. Y otra cosa es que ese estadio de ansiedad que es necesario para dar respuesta en ese momento, luego se convierta en una ansiedad continuada que no les permite funcionar en el entorno regular. Porque una vez que dejas este ámbito y entiendes que ya va, para poder seguir haciendo esto tengo que descansar, yo sí tengo que ver la manera de cómo consigo dormir, Ya desconectar. sí. Y si esa desconexión no se da, entra este ámbito o entra esta parte del estrés laboral en la que ya no se te permite o en la que no te permites ahora, desde las funciones que sí tienes, desde lo que sí puedes hacer, dar una ayuda más oportuna. Y lo que haces es dañarte a ti mismo. Tú hablabas hace rato del manejo de las emociones en esa circunstancia y efectivamente es algo que hay que poder manejar, no solo por la imagen que vas a transmitir, sino por tu propio bienestar. O sea, está bien, puedes transmitir una imagen y puedes ser esa persona que, como lo planteaban al principio, cumple como esa función heroica de dar respuesta, de usar las herramientas que tiene pero hay que comprender también los límites que tiene. Y el momento en el que entiendes ese límite y entiendes que hiciste lo que podías hacer con lo que tenías, con el alcance que tenías, debería darte la satisfacción de saber que has cumplido no solo con la otra persona, sino contigo misma. Tú usaste todos los recursos que tenías para hacer lo que era posible hacer. Qué satisfactorio eso. O sea, saber que la ayuda que podías dar la diste, que la herramienta que tenías para ayudar la usaste efectivamente. Qué bien, qué satisfactorio debe ser eso. Ah, que puede haber algo mejor para luego. Sí, evidentemente. Pero no permitas que la frustración de ver lo que está pasando y saber que no puedes hacer más de lo que operativamente está a tu alcance, ahora se convierta en tu enemigo. Esa frustración puede convertirse en aprendizaje, puede convertirse también en una visión para generaciones futuras o para circunstancias futuras de lo que puedes hacer mejor, de cómo cuidarte mejor, de cómo dar otro tipo de ayuda. Y bueno, eso es harto conocido por todos, de eventos como ese y de circunstancias como esa ha surgido que bueno, ahora hay periodistas que lanzan campañas sobre tal cosa, que apoyan tales luchas. Y tú dices, qué bien, Has como reorientado un poco. tal cual. Eso. Y justamente para allá iba mi próximo comentario. Esas pudieran ser como unas estrategias para la resiliencia aplicada al periodismo. Sí, claro. El reorientar, bueno, no puedo hacer esto, pero voy a trabajar en una fundación, o voy a crear una fundación o una campaña específica para algún determinado tema que creo que está siendo necesario en la sociedad. Claro, y es que todos podemos aportar desde nuestras habilidades y potencialidades. Cuando reconoces que tus habilidades y potencialidades están siendo utilizadas de la mejor manera posible para hacer algo que sabes que está bien y que se aporta a la solución, pues es excelente. Así ese algo, y lo voy a decir así porque entiendo que es una de las formas en las que ustedes lo ven a veces como tan pequeño, ¿no? Así ese algo sea simplemente pararse a decirle a los demás que esto está pasando. Sí, pero esos demás que ahora saben lo que está pasando pueden ser gente que se sume a esa causa, que apoye esto, que también se sensibilice, que esa sensibilidad que ustedes tienen y de la que han hablado hoy para ciertos aspectos llegue a otros y le permita a otros también convertirse en parte de la ayuda.
mira, no minimicen ese trabajo. Es así. Porque lamentablemente es parte de lo que sucede en esta parte del estrés laboral. O sea, están tan absortos a todo lo que se pudiera hacer, a lo que pudieran hacer, que tú dices, pero hay algo que sí estás haciendo. Pero somos soñadores por naturaleza. Proyectivos. Imaginamos. Nos encanta ilusionarnos con ciertas ideas de cosas que no podemos lograr en ese momento y minimizamos Lo que sí están lo que haciendo. sí estamos haciendo. Yo te escuchaba cuando hablabas de la frustración, que tú decías, bueno, no pasa nada si no lograste el objetivo, y yo en mi cabeza decía, no, Pasa todo. no, pasa todo. De verdad que yo feliz quiero ser como tú. ¿Cómo no, cómo podemos tomar, o sea, todos estos consejos que nos estás dando, o sea, cómo los podemos tomar de verdad? O sea, hay algo en que tu profesión te ha permitido decir, mira, esta técnica, estos ejercicios son bastante efectivos. Que estamos hablando obviamente por el contexto del podcast de nuestra carrera, pero pienso que es importante Sí, para todas las personas saber cómo. sabes que al psicólogo también le pasa. Exacto. Claro, porque nosotros Los médicos se enferman. nos sentamos a escuchar el rollo de toda la gente. No somos inmunes. ¿Sabe? El psicólogo Claro. se sienta a escuchar el rollo. Sí, el psicólogo se sienta, tenemos horario y todo. O sea, de 8 de la mañana. Primer periodo que no. De 8 de la mañana a 7 de la noche nos sentamos sistemáticamente a escuchar que la gente nos cuente problemas y a dar respuesta a los problemas de la gente. Porque parte de nuestra responsabilidad es que tenemos que dar respuesta a lo que está pasando. Allá se espejó con nosotros. Tal cual. Puedes creer Entonces, que nosotros también. entonces ahí es donde te planteo lo que tú decías de ¿y qué hacen? Bueno, en primer lugar es importantísimo reconocer al propietario del problema. Nótese que no digo culpable, no digo el propietario del problema, de quién es el problema, quién lo está experimentando, de dónde surge el problema, quién es la persona que es dueña de ese problema. ¿Por qué me importa saber eso? Porque a partir de allí puedo marcar la diferencia de que yo puedo, desde el rol que esté ejerciendo, puedo ayudar, puedo sugerir, puedo visibilizar, pero de todas, ese problema no me pertenece. Y no es que sea desinteresado, o sea, no estoy diciendo es que no me importa, no, sí, me importa el problema, pero no me pertenece. O sea, mi rol tiene una función finita en la que termina y yo me voy Y no a siempre hacer lo otra puedo cosa resolver. y no siempre voy a poder resolver ese problema. Pero lo que podía hacer, o sea, lo que correspondía a mis funciones, lo cumplí, lo hice. Es posible que hasta di la milla extra, pero entiendo que para poder seguir funcionando, tengo que poner un límite. Y ese límite no es para el otro, ese límite es para uno. ¿Bien? Cuando desde el ejercicio de tu profesión logras saber que tú cumpliste éticamente con lo que era necesario y hasta un poco más en algunos casos, pero que ya efectivamente no puedes hacer más nada, que quizá si hay algo más que puedas hacer, lo puedes hacer, bueno, desde tu perspectiva individual, buscando ayuda con otra persona, lo que sea, pero en este sentido ya llegué al límite de mis funciones. Bueno, cuando entiendes eso y estableces ese límite de forma saludable, entiendes que puedes retirarte sanamente porque cumpliste con lo que estabas haciendo. En las profesiones asociadas a la salud, quizás es mucho más fácil verlo para uno como profesional y mucho más difícil verlo para el que padece la situación o para los familiares, porque efectivamente cuando tú ves que el médico te dice, mira, en todo lo que la medicina podía hacer, hasta este punto se ha hecho y realmente no podemos hacer más nada. Lo que oye el familiar es, se va a morir. Y efectivamente, es posible que sí, se va a morir. Pero, ¿por qué ese médico puede salir de ahí y cenar y echar un cuento con un amigo? Es insensible, no, es una persona que reconoce que hizo todo cuanto podía usando las herramientas que tenía y que lamentablemente a nivel operativo, a nivel de capacidad operativa ya no se puede hacer más. Cuando eso lo llevamos a otras profesiones y entendemos que sí, hay un límite y que ese límite sano es para cuidarte a ti, para cuidarte como persona, para entender que estás allí cumpliendo una función y ese sí es tu problema, es la función que cumples. Exacto. Y cumpliste con eso, resolviste tu problema, atendiste tu problema y ayudaste al problema del otro. Genial. Otra cosa, lo de llevarse el trabajo para la casa. Efectivamente, ¿no? Hay momentos en los que cuesta desprenderse de una situación que te fue muy sensible, pero pasa lo mismo. Entiendes, y siempre es bueno visibilizar el qué fue lo que sí hiciste, qué fue lo que sí aportaste.
¿no? Me fui y esta gente quedó en una muy mala situación. Mira, pero ahora, después de que nosotros sacamos esa nota y después que la gente supo lo que estaba pasando, mira, empezaron a llegar gente con donativos y llegaron los bomberos y qué bueno porque la señora pudo y le resolvieron lo del muchachito enfermo. Ok, Esa satisfacción es importante siempre. pero hay que visibilizarla. Hay que, sí, Sí, hay que tenerla porque esa es la parte en la que tú entiendes que sí cumpliste con tus funciones y un poco más. Porque siendo sincero, tu función es informar. no resolvió. Félix, para los colegas que nos están viendo y que nos están escuchando, ¿en qué momento el periodista debe ir a terapia? ¿En qué momento es importante decir, ya por mis propios recursos no puedo continuar? ¿Cuándo debo ir a terapia? Sí, debe ir cuando cree que no puede avanzar con sus propios recursos y también debe ir cuando cree que tiene los recursos suficientes para resolver las situaciones, pero que tiene una situación compleja. Y también debe ir cuando la situación no es compleja, pero entiende que hay que cuidarse. Y sí, este es un por si acaso y por si no y también por si sí. ¿Por qué? La Porque psicología no es solo curativa, tiene que así ser es. preventiva. Sí, y porque es salud. O sea, la salud ya dejó de ser física o mental, ahora es un concepto integral. Entonces, para cuidar tu salud también debes atender la parte de tu salud mental, de tu salud emocional. Hay cosas que me afectan, pero yo puedo sobreponerme. Chévere, no siempre vas a necesitar que alguien te apoye para resolver algo. Pero incluso los estudiantes de comunicación social harían un excelente ejercicio en ir a terapia en el sentido de ahora empezar a reconocer estas funciones y aprender desde el principio que pueden ubicarse en una situación sin tener que complejizarse demasiado Sería por un ella. salto cuántico en nuestra profesión. Pero pudiera ser, por supuesto que sí. Y de la mano de ustedes que realmente nos abren los ojos a este tipo de situaciones, más aún. ¿Consideras que porque antes no se hablaba mucho de salud mental, todavía pienso que hay ciertos, Hay cierto tabú, sí. ¿tú crees que eso va a aumentar? O sea, que cada vez vamos a estar más cómodos hablando de salud mental. Sí, yo creo que sí. Y es una tendencia que se ha venido viendo y que ha sido muy positiva. eh, y es una tendencia acerca de la que, por cierto, aprovecho la presencia de los periodistas para decirles, busquen información acertada, por favor, busquen, ustedes que son Guía que sabe en la vida. geniales, ustedes que son geniales buscando fuentes fidedignas, sí, porque lamentablemente hay mucha desinformación y en este tema de la salud mental, el auge que ha tenido últimamente, yo bromeo siempre, digo, qué bueno porque la desinformación hace que la gente de alguna forma se entere de algo y el que puede investiga, pero lamentablemente no todo el mundo investiga, entonces vamos a procurar aprovechar este auge, sí, para mejorar en lo que se puede mejorar, para entender que ese proceso tan interno debe ser ahora mucho más visible, pero también para informar a otras personas. O sea, el hecho de que al final de cada una de estas conversaciones, digamos, y sabes que siempre hay que buscar manera de conseguir la ayuda, de ir a terapia, de buscar un tratante con el que usted se sienta cómodo, no es publicidad, es una necesidad que hay. O sea, la mayor crisis, perdón, incluso estadísticamente más crítica que la pandemia que tuvimos es precisamente la pandemia de la salud mental. O sea, la forma en la que tantas personas han visto afectada su salud mental ahora mucho más que antes. La gente dice jocosamente, no, cuando yo era niño nadie la llevaban para el psicólogo. Le dice, El claro, psicólogo era la chancleta de mi mamá. claro, pero por eso tenemos la sociedad que tenemos hoy en día. Paciente, puede Félix tener su agenda. Entonces vamos a tratar de que eso se convierta más en una visión preventiva más sana y que no tengamos que cubrir ya en una perspectiva enferma. Félix, ya para cerrar, la cámara es tuya para que le digas a nuestros colegas algún mensaje breve de autocuidado en el entorno venezolano, que es una realidad que nos afecta a ti como psicólogo, a nosotros como periodistas. ¿Qué les pudieras decir? Una recomendación de autocuidado que lo hemos hablado durante estos minutos. Sí, mira, decirles que no hay cosa grande o pequeña en el tema del autocuidado. A veces cuando pensamos en cuidarnos a nosotros mismos, pensamos en que debemos tener una rutina extraordinaria, que bueno, no es necesario que sea así. Pero si puedes dedicarte un momento y hacer aquello que está bien para ti,
que te hace sentir bien, que disfrutas, que te hace descansar, que te hace desconectar de la parte problemática y visibiliza todo lo bueno que estás haciendo, esa cosa, por pequeña o grande que sea, te va a ser muy útil. Entonces, pensemos en el autocuidado desde la perspectiva de lo que podemos hacer, desde lo que ya estás haciendo, y esto te va a ayudar a que ahora todas estas cosas que vas a seguir viviendo, porque las vamos a seguir viviendo, podamos vivirlas, pero desde la calma, desde las mejores intenciones y, por supuesto, desde una visión mucho más positiva. Gracias, Félix. Qué gusto haberte tenido. Claro. Gracias a ustedes por la invitación. No, bueno, yo encantada me llevo varias prácticas, me llevo varias lecciones. Agradecida contigo, Félix, por tu tiempo, porque tienes una agenda bien ocupada. Te podemos encontrar en Instagram como @TorresFélix, así es. y bueno, Lo vamos a dejar aquí en lo vamos a dejar aquí. Y bueno, gracias por acompañarnos en este cuarto episodio de Voces en Perspectiva, el podcast del CNP Aragua. Bueno, hoy siempre orgullosos de ser periodistas.